Ok, bueno, buenas tardes. Hoy es jueves 17 de agosto y en la clase de Ingeniería de Superficies invitamos a Ignacio Tavares. Ignacio es ingeniero electromecánico egresado de la facultad el año pasado, ex becario del grupo, y en este momento está trabajando y haciendo el doctorado en la Universidad Técnica de Dresden en Alemania. Y nos va a hablar, como ven en la pantalla, de introducción y funcionalización de superficies con láser, presente y perspectivas. Es un tema de la materia, de hecho que estamos tratando en este momento, después de las generalidades y de un poco las propiedades de dureza y lo que se puede analizar con el microscopio. En este momento estamos tratando los tratamientos de modificación superficial no recubrimiento. O sea que después de tu charla tocamos el tema de repaso de tratamientos térmicos y tratamientos termomecánicos, termoquímicos y varias cosas más. Así que estamos perfectamente, digamos, en uno de los temas de la materia. Así que le voy a pedir a los chicos que primero, no es que tomen apuntes, pero sí vayan anotando las cosas que les interesan más o que les resultan más curiosas. Y cuando hagamos el intervalo, cada uno de ustedes va a tener que tener una preguntita para hacer. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. Ignacio, te presentás primero y en 2, 3 minutos directamente arrancás. Yo me corro al otro lado para ver mejor la pantalla. Así Bien, que nos ponemos así, que vas a ver medio ahí la clase. Ahí está. perfecto. Bueno, buenas tardes, Sonia, buenas tardes, chicos. Gracias por este espacio. Como bien dijo Sonia, yo soy ingeniero electromecánico de la UTN, o sea, estuve ahí en exactamente el mismo lugar donde están ustedes, y además fui becario del grupo GIS. Estuve trabajando gran parte de lo que fue mi carrera académica dentro del grupo. Hice mi tesis sobre recubrimientos, no necesariamente sobre esto que es donde estoy trabajando ahora, que si bien lo toqué un poco en un proyecto que hicimos en el año 2018 con Sonia, fue algo realmente muy superficial, donde no estábamos tan en detalle con este tema. Y después fui más adentrándome en la parte de los recubrimientos, eh, hasta que hice mi tesis en Tecnalia. Es un instituto de investigación en San Sebastián, en el País Vasco, en recubrimientos, protectores duros, ternarios de cromo y de aluminio, por la técnica High Power Impulse Magnetron Sputtering. Después de eso, em, estuve 2 años trabajando en la industria, 2 años, casi 3, hasta que en febrero de este año desembarqué, como bien dijo Sonia, en la Universidad Técnica de Dresden, de ahora en más TU Dresden eh, por motivos de comodidad, donde estoy trabajando en la cátedra de Laser-Based Manufacturing, o sea, de manufactura aditiva por láser del profesor Lasagni. Como un dato de color, mi primera vez en Alemania fue gracias también al grupo GIS y a una iniciativa de la SAM y de la DAD. La DAD, por si no saben, es el organismo federal de acá de Alemania que se encarga de los intercambios académicos y esas cosas. Y fue para ir al Congreso MSE del año 2018, donde Argentina fue partner, y además estuvimos eh, conociendo a los argentinos que trabajaban acá en Alemania. Esta charla va a tratar de funcionalización de superficies a través de un cambio de topografía, en este caso generado por medios ópticos, en este caso de tecnología láser. El, ¿Por qué funcionalizamos superficies? Básicamente para darle propiedades nuevas. En este caso, por ejemplo, si nos inspiramos en la naturaleza y tomamos en este caso lo que viene a ser la hoja de la planta de arroz, esa hoja, si uno la pasa por un microscopio y ve su topografía, o sea, lo primero que ves es que tiene propiedades que básicamente las gotas de agua
son repelidas, o sea, es hidrofóbico. Entonces, cuando ves su topografía, podés notar un patrón, o sea, básicamente está compuesto por estructuras periódicas muy, muy chiquitas que la naturaleza puso ahí para darle propiedades para sobrevivir. Eso nosotros lo podemos adaptar a distintas funciones que queremos tener en la vida diaria y darle a los materiales una mejora de sus cualidades para sostener, digamos, las solicitaciones a las que están expuestos. Este tipo de estructura podemos aplicarlo, por ejemplo, para aplicaciones tribológicas, para aplicaciones de control de hidrofobicidad, de control de anti-icing, por ejemplo, para aplicaciones aeronáuticas, reducción de fricción, biocompatibilización de las superficies. ¿Qué quiero decir con biocompatibilización? Hacerlas más o menos receptoras de microorganismos o de células de nuestro cuerpo, por ejemplo, para los implantes dentales, lograr que tengan una mejor, em, que se integren al hueso más rápido que con otro tipo de tratamientos. Lo importante de esto es que cada una de estas funciones tiene un tipo determinado de estructura asociada y además un tipo de resolución de esa estructura. No es lo mismo una estructura con resolución en los micrómetros que en los nanómetros. Ni estructuras que vamos a llamar después, más adelante en esta charla vamos a ver, que se llaman jerárquicas, que son combinaciones de ambas y nos pueden dar funcionalidades eh, más avanzadas. Como bien dijo Sonia, yo trabajo acá en la TU Dresden, bueno, acá se llama Chair, en inglés es Chair for Lace-Based Manufacturing. Em, perdón, esta cátedra es dirigida por el profesor Andrés Lasagni, también es argentino, y no sé si llegaron a apreciarlo, se veía, pero en la primera foto vemos a dos personas que están en este caso acá, ¿no? El profesor Lasagni en esta diapositiva y la segunda es Sonia. Entonces, acá mi tiempo en el grupo GIS sirvió también para hacer contactos, para después tener estas oportunidades y llegar a poder trabajar eh, acá en Dresden. ¿Cuáles son los temas que nos competen acá en esta cátedra? Manufactura, manufactura, perdón, laser-based manufacturing, a veces me sale, es más fácil decirlo en inglés que en castellano, es el día a día, perdón. Lo que es micromachining con láser, funcionalización de superficies también asistida por láser, simulación de lo mismo, el welding, cutting and hardening, el desarrollo de procesos, metrología, desarrollo de ópticas y simulación de ópticas y procesamiento con multibeam, además de beam shaping. Además, dentro acá de la chair se intentan desarrollar los mecanismos de medición, porque cuando desarrollas procesos, también una parte muy importante es desarrollar la forma de medir y de cuantificar lo que está pasando. Si bien usamos, por ejemplo, lo que para medir las estructuras, microscopía confocal, microscopía óptica, cosas que son básicas y además son horizontales para varios tipos de ciencias. Lo que hay que desarrollar son los mecanismos de sensado o los sensores que después se van a usar dentro del proceso, porque como todo proceso continuo, lo más importante es el monitoreo eh, durante el mismo. La cátedra está enmarcada dentro del CAMP, el Center for Advanced Microphotonics, que es un joint venture entre la TU Dresden y el Fraunhofer IBS. El Fraunhofer IBS básicamente
Fraunhofer es un instituto de investigación, de acá una red de institutos de acá de Alemania. En este caso el IBS, que básicamente es Institute for... es el instituto para el... que investiga todo lo que tiene que ver con rayos láser y beam shaping. El- las siglas en alemán son, son IBS. Se encuentra también acá en Dresden y básicamente lo que nos permite este joint venture es ir desde investigación básica que hacemos en la universidad hasta investigación aplicada en la industria que pasa en el Fraunhofer. ¿Qué tiene de bueno? Que tenés la libertad de la universidad para ir a temas básicos que necesitan ser desarrollados y que promueven que avance el conocimiento, y tenés lo que pasa en el Fraunhofer, que está mucho más orientado a la industria porque ahí recibe su financiamiento, que lo que hace es eh, marcar también un camino de hacia dónde queremos ir. Para empezar, vamos a hacer una introducción pequeña, rápida, a lo que son los láseres. No sé si ustedes, si saben lo que es un láser, si alguna vez en la vida se chocaron con uno, se deben haber chocado con uno porque los láseres están presentes en muchísimas cosas, desde el puntero láser que usaban para jugar cuando era chicos, ese que se le cambiaban las puntitas y tenía algunas formas graciosas, hasta el lector de los cajeros de barra de los supermercados. Si hay alguno de los 90, igual que yo, conoce las lectoras de CD, es decir, que las lectoras de CD también tienen un láser, hasta equipamiento médico y equipamiento industrial para macro y microprocessing. El láser empieza en los 60. En realidad, el primer concepto de emisión estimulada, o sea, eso es lo que significa láser, o sea, es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ese primer concepto lo evoca Albert Einstein en 1916. O sea, desde el primer concepto del láser, llevamos 100 años, un poquito más de 100 años. Y en los 60, Towns tiene es que es el considerado como el inventor del láser, tiene la primera patente para eh, lo que fue en ese momento el Maser, que es el predecesor del láser. Pero bueno, acá estamos, varios años después, donde el láser cada día se vuelve más relevante en la industria y lo podemos encontrar desde cómo empezó con lo que fue Precision Drilling hasta em, lo más nuevo. Y en este gráfico que pueden ver en pantalla, pueden ver desde lo que es la dimensión de la estructura, desde shipbuilding hasta procesos de pulido de materiales, de metales, por ejemplo, hasta la fabricación de microelectrónica y chips de computadoras. O sea, es bastante amplia las posibilidades que se nos abren al usar la tecnología láser en la industria. La luz láser tiene características que la vuelven bastante única y además la vuelven apta para lo que nosotros queremos hacer, que es procesar materiales. En en primera instancia, puede tener alta densidad de energía. O sea, si vamos a lo que es la luz, desde lo que es la luz del sol hasta lo que es un láser de pulso, como vamos concentrando el haz, ¿no? O sea, tenemos luz coherente y luz incoherente. La luz del sol, la luz blanca, que usamos para iluminarnos todos los días, es incoherente. La luz láser tiene su segunda propiedad, que es la coherencia, ¿no? Quiere decir que sus ondas, básicamente, para hacerlo fácil, son todas iguales. Entonces, lo que tenemos, buena densidad de potencia, o sea, potencia de energía, tenemos coherencia, también es direccional y es monocromática. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿es perfecta? No, pero es mucho más.
direccional, monocromática, coherente y tiene mejor densidad de energía que el resto, lo que nos permite a nosotros manipularla. El láser básicamente es un equipo donde inyectando energía en un medio activo, ¿qué quiere decir un medio activo? Es un medio que emite energía. Para no sobrecomplejizar esta charla, vamos a reducirlo a su mínima expresión, que se puede hacer en este diagrama, porque la realidad es que los láseres en sí mismos son todo un tópico de estudio muy, muy extenso y eh, de mucha profundidad. Entonces, es básicamente un medio activo al que se hace que emita radiación láser y luego se lo hace resonar en dos espejos, un espejo que es totalmente reflectivo y otro que deja pasar cierta parte del haz, y tenemos la primera aproximación a nuestro rayo láser. Para lo que es microprocessing, perdón, tenemos distintos tipos de láseres, eh, porque básicamente el medio activo y la forma en la que están potenciados nos van a determinar la longitud de onda y también la frecuencia, que es lo que nosotros nos va a permitir procesar distintos tipos de materiales. En este caso, para lo que es tratamiento de superficies, podemos aplicar láseres conocidos de CO2, son bastante más usados en lo que es soldadura, pero también se puede. Láser de estado sólido, que es casi el 90% de los láseres que ustedes que van a encontrar en lo que es modificación superficial y microprocessing. Láser de diodo en algunos casos y láseres de excimer, que son un tipo de láser muy especial. Los láseres más transmitidos a la industria, en este caso para microprocessing, son láseres de estado sólido de neodimio y Ag. Entonces, como dije, el medio activo determina la longitud de onda y como resultado de eso, la aplicación. Por ejemplo, acá la longitud de onda fundamental de nuestro láser de neodimio y Ag de estado sólido, podemos ver que es de 1064 nanómetros, que corresponde al espectro infrarrojo. No es visible, también podemos obtener luz visible y luz ultravioleta em, a través de unos sistemas más complicados que se llama generación de armónicos, pero que le dan más versatilidad, digamos, a los equipos. Perfecto. Ahora, tenemos el láser, pero ¿por qué nos interesa? Porque puede interactuar con la materia. En este caso, la interacción de la luz láser eh, con el material se puede dividir en dos fenómenos que coexisten a la misma vez, que son el fototérmico y el fotoquímico. Para resumir, el fototérmico básicamente es un incremento de la temperatura y el fotoquímico es cuando se pasa una determinada cantidad de energía, hay un rompimiento de los atomic bonds directo. Entonces, esto en un pulso de láser es lo que se llama un fenómeno fotofísico, porque pasa a la vez, pasa todo junto y va a depender en gran medida del tiempo de pulso, ¿no? Si nosotros comparamos los fenómenos fototérmicos y no térmicos, podemos ver que lo que va a variar es nuestra heat affected zone, o sea, la influencia térmica que vamos a tener en el material. Esto es porque mientras más parte térmica tengamos, significa que el tiempo en el que la red cristalina del material puede disipar el calor es más grande que nuestro tiempo de pulso. Pero cuando el tiempo de pulso empieza a ser más, o sea, empieza a ser, perdón, el tiempo de que la red cristalina puede disipar empieza a ser más
sí, más grande que nuestro tiempo de pulso, no se puede disipar el calor y empieza a aparecer lo que se llama la ablación. ¿Qué pasa? Cuando tenés ablación y melting, o sea, y fundición del material, tenés menos definición y tenés menor control del proceso y sobre todo de los bordes. Por ejemplo, en este caso, esto está aplicado para lo que es drilling. Cuando vamos a tiempos de pulso ultra cortos, en los picosegundos y pasando eso en los femtosegundos, em, tenemos estructuras muchísimo más definidas. La motivación para ir hacia pulsos más cortos en procesamiento superficial por láser, básicamente es la reducción de los fenómenos térmicos presentes en nuestra estructura. Esto se debe a que todos los materiales tienen algo que se llama ablation threshold, o sea, es un límite donde comienza el fenómeno de ablación. Cuando el pulso es más corto, la densidad de energía es más grande. Entonces, nos deja tener más energía usable arriba del umbral de ablación. Entonces tenemos menos zona afectada por el calor y mejor control de la profundidad de los bordes y podemos tener mejores resoluciones espaciales. Mejores resoluciones espaciales significan estructuras más chicas y más definidas. Y además minimizamos en lo posible que el material se vea afectado por la temperatura que puede cambiar las propiedades del mismo. Entonces, como un resumen de esto, el 99% de los casos, los láseres pulsados son los que se usan para microprocessing. Más que nada son lo que nosotros llamamos de espacio libre, o sea, la luz del láser, el rayo láser, es guiado a través de espejos en, en el espacio, pero también se están empezando a aplicar con las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías de fibra que permiten llevar mayor densidad de energía, láseres pulsados de fibra. Los láseres de fibra son láseres que se usan más para macro processing. El medio activo en este caso es la misma fibra. Son láseres que son eh, económicos, que tienen buen rendimiento, son muy robustos industrialmente. Industrialmente está bueno eso, pero tienen un problema que es que la, para este caso, para lo que nosotros hacemos, necesitas tener mucha coherencia en la onda y la coherencia por ahí todavía no es tan buena. Falta en lo que se llaman fibras de multimodo, donde van muchas fibras una al lado de la otra, entonces se generan muchos rayos láser que en un momento eh, convergen con longitudes de onda parecidas, pero con un pequeño delta, que es lo que lo vuelven complicado. Entonces la mayoría son láseres pulsados y de espacio libre. ¿Por qué no usamos láseres de femtosegundo y somos todos felices porque tenemos estructuras hermosas? Porque el costo es mucho más alto. Entonces, lo que se puede hacer con láseres infrarrojos y de nanosegundo se debe hacer para generar una mayor adopción en la industria de estos procesos. Porque entonces el costo de entrada es más bajo. Bien, vamos a esto. ¿Qué tipo de superficies necesitamos para lo que queremos lograr? De la naturaleza, como bien ya lo charlamos hace un ratito, necesitamos superficies que sean repetitivas, periódicas, con superficies simples o complejas y con resoluciones que van de unos pocos micrones a eh, el rango de los submicrones, o sea, unos cuantos nanómetros. Además, necesitamos un throughput alto, o sea, una velocidad de proceso elevada y una versatilidad en los materiales. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos algo que sea demasiado de nicho,
sea, si las tecnologías se vuelven demasiado de nicho y empezás a tener que tener tantas variables controladas para lograr procesar 1 centímetro de material, la adopción de estas tecnologías no se vuelve lo masiva que se quiere. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la cátedra para manufactura asistida por láser? Fabricamos estructuras periódicas y pequeñas, en polímeros, en metales, en cerámicos y también en recubrimientos. Hemos logrado resoluciones desde 150 nanómetros hasta 20 o 30 micrones. Esto estamos hablando en periodo espacial. Throughputs que van desde los 0,9 metros cuadrados por minuto hasta eh, pasando el metro. Y atendiendo funcionalización de superficies para solicitaciones de fricción, antibacteriales, mejora de biocompatibilidad, funciones decorativas, producción de product protection, viene a ser funcionalidades anti-counterfeiting, o sea, anti-plagio, y reducción de la resistencia eléctrica. Se pueden tratar áreas planas o cilíndricas también, y tenemos procesos que están completamente automatizados. Bueno, estos son algunos ejemplos de estos de rodillos, por ejemplo, rodillos que se usan para después transferir esos patterns a láminas de polímero. Acá se pueden ver algunos efectos ópticos. Y, por ejemplo, este ejemplo de la tarjeta, que es una de se pueden lograr estructuras que permitan hacer esos mecanismos de seguridad. Que, por ejemplo, o sea, son del estilo de los features de seguridad que tienen para el DNI o para los pasaportes. Ese tipo de aplicaciones. Bien, entonces, lo importante en este tipo de métodos es que son maskless. No necesitas una máscara para. O sea, una máscara quiere decir una resina o un fotopolímero para aplicarlos. Las ventajas es que son aplicables a una gran variedad de materiales. Tenemos un tratamiento selectivo, o sea, buen control de dónde se aplica la energía y buena resolución. Eh, Acá podemos ver en este cuadro un resumen de qué tipo de resolución y qué tipo de velocidad podemos llegar con los distintos tipos de estrategia, ¿no? O sea, interference patterning de nanosegundos, tenemos una resolución que va hasta arriba del micrón, porque al pulso ser de nanosegundos, tenés fenómenos de fundición y de remelting del material, lo que hace que no te puedas ir tan chico porque la estructura se arruina, y cuando ya vas a picosegundos, tenés menos, y si fuera femtosegundos estaría más o menos por acá. Un poquito más lento y, un, y con mejor resolución. Pero bueno, acá el target es donde queremos ir, ¿no? Más rápido y mantenernos en este tipo de resoluciones. Entonces, ¿cómo tenemos buena resolución y buen throughput? Haciendo DLIP, o sea, Direct Laser Interference Patterning. Lo que hacemos es agarrar un haz de un láser, dividirlo y recombinarlo, porque como veíamos hace un rato, como la luz es básicamente una onda, cuando uno interfiere ondas, eh, se genera una interferencia constructiva y una destructiva. O sea, hay lugares donde vas a tener más energía y hay lugares donde no vas a tener energía, que es lo que podemos ver en estas imágenes de abajo, ¿no? O sea, haciendo interferir los dos haces con un ángulo phi y un ángulo tita, y haciendo interferir 2, 3 o 4 rayos láser,
lo que podemos hacer es generar un patrón periódico donde se aplique energía en el sustrato. Entonces, vamos a generar melting y ablación, o ablación, y aquí no va a pasar nada porque no hay energía aplicada. Entonces, ¿qué vamos a generar con eso? Las estructuras que estamos buscando. La limitación que tiene este método es que solo aplica para estructuras periódicas, pero pero podemos tener periodos chicos. Entonces, significa que podemos estar teniendo muchos spots por milímetro cuadrado. Para que se den una idea, este es un... bueno, se trabó. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, abrí otra vez el micrófono. Puede fallar, dijo tu Sam. Sí, mientras volvés a encontrar el coso en la presentación, ¿alguna pregunta de lo que estoy diciendo o más o menos? Lucas, Yo tenía una que se nombró al principio, y ahora lo después. El tema del pulido potasio, creo que decía, que más que nada, digamos, que para poder hacerlo, supongo que según el material que se está haciendo, tenés que cambiar su pulso. No sé qué sea. acá pregunta Lucas, el que mencionaste por Ujú. ahí, la parte de pulido por Sí, láser. sí. Obviamente creo que las distintas funciones tienen que ver con la energía, ¿no es cierto? Y el tiempo, con la energía y el tiempo. Segundito. ¿Alguna otra? Básicamente, voy un poquito para atrás para responderte. Cuando vos fundís el material, el pulido de láser se basa en un proceso de remelting. Vos vas a fundir toda esta parte. No, si puedo poner un puntero por acá. Perdón. A ver si me deja poner un puntero. No, no me deja. Ok. Eh, Si vas a donde dice CW, eso viene a ser un láser de onda continua. Eh, Ese es un láser que se usa para cortar, o si la energía es lo suficientemente poca, puede solamente fundir la capa de arriba del material. Entonces vos podrías pulir un metal fundiendo solamente unos pocos micrones, o sí, unos pocos micrones, y generando una capa de remelting que tenga menor rugosidad que la rugosidad base em, de la superficie. claro, cuando uno lija mecánicamente, lo que hace es someter una parte del material en una función plástica y el material uno lo deforma y lo tira, un poco así. Acá lo que está haciendo es fundirlo y dejar que solidifique de nuevo como si fuera la superficie del agua. Por eso sirve para pulir. ¿Alguna otra consulta? Y el control de eso, digamos, la temperatura del pulso va Tiene que ver con el pulso. Pregunta por si hay un control de temperatura. Tiene que ver con la duración del pulso, ¿no es cierto, Ignacio? Mira, en ese caso con láseres continuos no tenés una duración de pulso porque no tienen pulso. Lo que sí hay, lo podés controlar, por ejemplo, con una cámara termográfica, de la misma manera que se controla lo que es la manufactura aditiva. Estoy teniendo un problema con las animaciones, se ve que a mi computadora no le está gustando, pero vamos. mientras alguna industria que está interesada en incorporar, digamos, técnicas, como el principio habló de los implantes, y es que está, o sea, cómo llevan estas técnicas. Sí, el tema es industria ya, industria acá. Después contanos un poco cuáles son en Alemania las industrias que usan ya láser para algunas cosas. Un poco lo mencionaste eh, en las aplicaciones, pero además de corte y soldadura, de de- manufactura aditiva, es lo que más conocemos, pero ¿cuáles otras? Mirá, la realidad es que hay muchísimo y muchísimo más de lo que de lo que te podría contar, porque hay industrias que por ahí tienen un proceso láser metido en su proceso productivo,
que yo no me lo hubiera imaginado nunca. Pero podés encontrártelo desde la industria automotriz. En la industria automotriz, muchísimo. Muchísimo proceso asistido por láser, más que nada corte, soldadura. A ver, el láser en la industria lo podés encontrar tranquilamente en Marco Juárez, Córdoba, cuando vas a los fabricantes de cosechadoras y están cortando por láser. Es más, no te tenés que ir tan lejos. Te vas al parque industrial y lo tenés a Lambert que corta con láser. Em, el láser está. El láser, y sobre todo con estos láser que digo de fibra, de continuos, bajaron mucho su barrera de entrada. Y hoy en Argentina, es una barrera que un empresario pyme puede tranquilamente afrontar. Los láseres pulsados ya son otra historia. Son bastante más caros, son bastante más delicados, tienen de un temperamento propio. O sea, realmente, En general, eh, lo que son tratamientos de superficies como esto que estás mostrando ahora, sería lo del nano y micromundo. Allá es más común, por ejemplo, el tema nosotros acá lo vemos, pero no se hace acá. Que se pone el DNI y el pasaporte tiene una especie de sí. hologramita que conecta También, con... también tenés tratamientos que tienen bastante menos complejidad, que nosotros lo hacemos y tenemos una máquina de Direct Laser Writing, o sea, que básicamente es una máquina comercial, una máquina industrial. El Direct Laser Writing es, básicamente, no vas a pasar por todas las ópticas complejas que nosotros usamos para hacer interferir, es solamente un rayo láser que va estructurando de manera periódica o semiperiódica la superficie. Y la diferencia es que ahí tu spot va a ser el spot que vos le des al láser. Una parte muy importante en esto de los láseres es lo que se llama beam shaping, que es a través de elementos ópticos dar forma a tu rayo láser. Sobre todo porque el rayo láser eh, no es algo cilíndrico perfecto como lo que uno piensa, sino que tiene una distribución de energía particular, tiene una forma particular que después se puede modificar y podrías, en palabras sencillas, quedarte con el pedazo de rayo que necesitas para darle la forma que a vos te sirve en tu aplicación. Em, entonces, el Direct Laser Writing, te podés comprar una máquina en China por 1000 euros, una cosa así, no es algo muy complicado, es lo que hace cualquier tipo que te graba en láser. Cuando vas y compras un mate que está grabado, que dice feliz cumpleaños, que dice River campeón o lo que sea, está hecho con Direct Laser Writing, porque es una forma de generar esas cosas muy barata y muy eficiente. Ok, bueno, retomá donde quieras Bien, y... nada, quería mostrar ahí básicamente un array óptico para interferencia y la estrategia que se utiliza, que es básicamente vos tenés el cabezal óptico, tenés un sustrato que se desliza y vas acumulando pulsos que después podés eh, juntar en la dirección longitudinal, que vamos a llamar overlap, y juntar en la dirección, en el eje X, que le vamos a llamar hatch distance. Con eso, vos tenés el suficiente control para generar, por ejemplo, este tipo de estructuras, ¿no? Depende eh, la cantidad de haces que hagas interferir, cómo los hagas interferir, vos podés generar este tipo de estructuras tipo dimples, micropilares, líneas, encodings. O sea, por ejemplo, en coatings de DLC para aplicaciones de fricción, para aplicaciones de motor de combustión, aplicaciones ópticas en óxidos, polímeros. Y lo bueno es que se pueden usar fuentes de láser de duraciones de nanopico y femtosegundos con una amplia variedad de longitudes de onda. Los materiales no absorben ni reflejan la luz todos iguales. Hay materiales que se comportan mejor con longitudes de ondas más cercanas al UV,
que vendría a ser la longitud de onda, esta que decimos de 266, o materiales que se comportan bien con el infrarrojo. Por eso es que es importante tener esa versatilidad en, en duración de pulso y además en longitudes de ondas. Bien, vamos a un poco de lo que son las configuraciones ópticas para realizar el DLIP. Esto que vemos acá es lo primero, o sea, esto es un sistema netamente de laboratorio, con esto se empezó, o sea, este proceso tuvo sus comienzos en la Universidad de Saarland, fue descubierto por el director de tesis de Andrés, de mi director de tesis, y su doctorado fue el que arrancó los primeros avances importantes en esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tenía buena resolución, pero tenés, no es aplicable para cosas realmente grandes, es para investigación básica y solamente aceptaba un láser de nanosegundo con alta energía de pulso. Bien, después en el Fraunhofer IBS en el año 2009 se empezaron a desarrollar los primeros sistemas compactos, ¿no? Esto ya fue la primera aproximación a tratar superficies 3D y algo más compacto. El problema es que eso que se ve a la izquierda es el láser, o sea, es grande como una mesa. Hoy estamos hablando que hay láseres que son una caja de zapatos. No era lo más confiable y presentaba problemas de homogeneidad y todavía seguíamos limitados a pulsos de nanosegundo. Bien, se desarrollaron también ópticas para poder usar el proceso de DLIP con escáneres, que lo que permitió fue eh, aumentar el throughput, aumentar la cantidad de centímetros cuadrados que se podían hacer por minuto y dar versatilidad. Un escáner, para que se den una idea, básicamente es una caja con espejos adentro y los espejos se mueven de cierta forma que en vez de mover esta vez la pieza, estás moviendo el rayo láser. Se desarrollaron también cabezales que permitieron hacerlo más compacto y poder empezar a tratar áreas más grandes y con mayor velocidad. Eso que están viendo es una de las máquinas con la que yo trabajo todos los días, eso sigue todavía en funcionamiento, y ya es una máquina que es semi-industrial, o sea, ya tiene capacidades para hacer cosas más cercanas a la realidad. Entonces, se desarrollaron en el IBS lo que llamamos el DLP High Speed y el Flex DLP, que es una funcionalización con escáner. Entonces, ahora ya teníamos ópticas para funcionalizar más rápido. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, estructuras para controlar la mojabilidad de una superficie. ¿Cómo hacemos eso? Modificando el ángulo de contacto de las gotas de agua con la superficie. Básicamente, modificando la rugosidad superficial a través de estructuras micrométricas, nanométricas o la combinación de estructuras micrométricas y nanométricas, que es lo que llamamos estructuras jerárquicas. Como podemos ver, esto nos da, eh, esto es una estructura que podríamos llamar jerárquica. Tenemos una estructura de micropilares con la presencia de LIPS. LIPS son Laser Induced Periodical Surface Structures, son estructuras que aparecen de manera periódica cuando tenemos pulsos lo suficientemente cortos y son dependientes de la polarización del láser. ¿Qué es lo que podemos hacer? Superficies que no se mojen. Por ejemplo, ahí como se pueden ver, ven que el agua es repelida por la estructura y esto nos habilita a hacer, por ejemplo, superficies autolimpiantes. Porque si el agua no se puede adherir cuando tenemos contaminación en la superficie, podemos hacer que el agua se adhiera a la contaminación y ruede por nuestro plano inclinado. Bien, podemos fabricar colores estructurales. En este caso, esto es
lo que se venía pudiendo hacer, ¿no? O sea, fabricamos una imagen con lo que conocemos como rainbow color, o sea, tenemos todos los colores porque tenemos un periodo fijo. Entonces, cuando la luz blanca rebota en la muestra, lo que vuelve a nuestros ojos son todos los colores, depende el ángulo con el que veamos el, el diseño. Variando el periodo de las estructuras, que se puede hacer con estos cabezales que se desarrollaron, podemos fabricar diseños que no tengan este efecto rainbow, sino que sean colores definidos, ¿no? Este, por ejemplo, es un diseño realizado en acero inoxidable, y se puede hacer una imagen así, es una imagen de muestra, donde podemos ver que tenemos colores definidos. Por ejemplo, si vemos acá, podemos hacer se pueden hacer este tipo de estructuras tranquilamente con este proceso, o estos son gimmicks para demostrar las capacidades. Pero eso, por ejemplo, es muy útil para un anti-counterfeiting. Entonces, ya mejoramos el throughput. ¿Qué pasa si queremos mejorar más? Es procesamiento indirecto, o sea, lo que llamamos roll-to-roll processing. Vamos a procesar, en este caso, las matrices, para luego transferirlos a, en este caso, hacer hot embossing en láminas de PET. O sea, con temperatura y presión vamos a transferir las estructuras generadas en las matrices a, a estas láminas. Que básicamente, ¿qué nos permite eso? Ir mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la demostración de que tenemos estructuras realizadas en los polímeros de PET. Esto que nos permite, esto se puede aplicar por ejemplo, en la fabricación de celdas solares flexibles. O sea, la segunda generación de celdas solares no son las celdas solares estáticas como las conocemos, sino son flexibles y además en polímeros orgánicos. Eh, entonces, haciendo estructuras periódicas podemos mejorar la forma en que la luz se transmite por por estos dispositivos, y genera una mejora en su desempeño. También podemos usarlo para generar superficies que sean repelentes de bacterias. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo seguimos? ¿Qué hay que hacer para que esto evolucione? Hacerlo más rápido y más barato. Entonces, desde el 2021 se generaron nuevos cabezales ópticos optimizados para altas velocidades, desarrollados específicamente para pulsos de nanosegundos, pero permiten usar picosegundos y femtosegundos. Y lo más importante, con una longitud focal aumentada. O sea, más distancia focal significa que tenés más tolerancia a las irregularidades en la superficie. Entonces, ¿qué te permite esto? Tratar piezas 3D de una manera más rápida, más fácil. Entonces podés mejorar la velocidad con la que tratás piezas reales. También para piezas, perdón, acá se llega a 0.9 metros cuadrados por minuto. También usando escáneres, en este caso un escáner que se conoce como Polygon Scanner, que básicamente usa dos espejos poligonales adentro. Y esto tiene mucha velocidad, estás limitado un poco por el tamaño de la estructura que quieras hacer y la potencia del láser, pero usando pulsos de picosegundos, se llegó a hacer un récord de 1.1 metros cuadrados por minuto de throughput de material. Esto se hizo bajo el proyecto LAMPAS, un proyecto que terminó este año, y básicamente con estos partners que se ven acá, estuvieron trabajando en desarrollar esta tecnología. Entonces, el futuro del futuro, o sea, ya fuimos más rápido, vamos a piezas reales, a partes 3D. Eh, ¿Qué partes 3D? ¿Qué quiero decir con partes 3D?
Va. ¿Sí? Sí. Sonia, estás muteada. Para un momentito acá, que Johnny hace la captura de Se- pantalla. Dale, ¿Eh? dale, sentate porque ahí se ven perfectos Por todos, eso, así ahora que, me siento y él listo, saca la captura. genial. Cara de qué interesante, ¿no? Por favor, no tapen donde dice Funded by the European Union, no lo tapen y que se vea Clasco también, y ahí estamos. Un poquito de edición después, Sonia, recortamos eso del video. Listo. Perfecto. Bueno, entonces acá entra, por ejemplo, el proyecto donde yo estoy trabajando. El proyecto Clasco, su objetivo básicamente es crear una máquina que tome piezas generadas por manufactura aditiva, o sea, piezas de impresión 3D, em, generadas por dos partners que tenemos. Tenemos un partner que se dedica a la industria aeroespacial y otro a implantes biomédicos. Entonces la idea es generar este tipo de estructuras, o sea, la versatilidad de lo que es la manufactura aditiva, más precisamente en este caso lo que se llama Laser Bed Fusion, que básicamente es manufactura aditiva que es parte de polvo, tiene mucha versatilidad geométrica, pero la terminación superficial es un problema. Entonces, hoy se generan, hoy tenés procesos de etching, tenés procesos de granallado presentes para mejorar la calidad superficial. Y nosotros lo que queremos hacer es fabricar una máquina que combine estas piezas con pulido láser, hecho por el chico que preguntó de pulido láser. Si entras acá a la página de Silas, que es uno de los partners, ahí te vas a poder informar más, ellos se dedican a eso. Em, Primero, pulir para mejorar la superficie de base y después funcionalizar la superficie a través de Direct Laser Interference Patterning. Esto a la vez va a ser monitoreado en circuito cerrado, utilizando una cámara térmica que opera con un fenómeno, con una longitud de onda que se llama Midwave Infrared, o sea, es un espectro infrarrojo, pero de media onda, son longitudes de onda arriba de los 2 micrones, y un sensor para medir básicamente el back reflection del láser y el plasma generado, y con eso generar también un algoritmo de inteligencia artificial para controlar el proceso en tiempo real. Además, estamos trabajando junto con la gente de Depuy y Synthes, que es una empresa de Johnson Johnson, son los que hacen los implantes, CT Ingenieros y Airbus, que son los que están en la parte aeronáutica y aeroespacial, en casos de uso reales que se quieren implementar. Por supuesto, todo esto está también vamos a hacer un análisis de la sostenibilidad del proceso para poder compararlo y tener unos datos fehacientes de que esto es un proceso que mejora la eficiencia de lo que conocemos de la fabricación tradicional de este tipo de piezas, que son por manufactura sustractiva y otros tipos de modificación superficial. Así que es un proyecto que es bastante comprensivo. Acá tenemos de todo tipo de funcionalizaciones, tenemos biocompatibilidad, tenemos funcionalidades antibacterianas, propiedades antifricción, porque es muy importante que los implantes de tu rodilla sean antifricción, porque si no, va a necesitar otro. Eh, También de piezas que van a ir al espacio y para control de la corrosión de piezas que se piensan para la aviación comercial. Además, se está trabajando, por ejemplo, con esta empresa que se llama Alotech, que es una empresa que está acá en Dresden. Ellos se dedican a hacer más láser cladding, en un proyecto para integrar directamente un láser y un cabezal óptico a un brazo robótico para la funcionalización de piezas complejas en 3D. O sea, así que tanto el proyecto Clasco va a
abarcar piezas complejas en 3D y este tipo de soluciones hasta que, bueno, tengamos una tecnología láser de fibra un poco más robusta que nos permita no tener que tener un láser ahí. O sea, esto no es lo ideal. Los láser son elementos sensibles, no es algo que es muy interesante que esté dando vueltas por el espacio así, pero es como todo, ¿no? Es generar una solución donde hoy tenés un problema o una imposibilidad técnica. Así que, bueno, esto es todo lo que hoy quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Como bien les... Ignacio, hay un pantallazo interesante. Tengo algunos comentarios, pero me gustaría primero que los chicos si tienen alguna pregunta. Los ya han preguntado, o que no han preguntado. Yo tengo una. Ignacio, Dime. cuando mencionaste, o sea, el tema de los pulsos, ¿no? O sea, de láser por pulso, Ujú. afecta, o sea, el efecto térmico en la pieza es mucho menor, ¿no? Sí. En esa parte o sea, no vi nada de la parte de atacarlo, o sea, con un cierto ángulo al material. Porque, o sea, atacarlo con un cierto ángulo va a generar distinto comportamiento en la pieza. No sé si este efecto térmico, o sea, reducido, se mantiene, o sea, incrementando el ángulo y demás, ¿no? No, mira, déjame que te muestre a ver si se ve por acá. Rápidamente, déjame ir acá. ¿Ves esta... acá donde Sí, muestra la interferencia? Bueno, sí, cuando tenés dos haces, se genera un volumen de interferencia. Entonces, el ángulo, si vos tenés suficiente distancia focal, o sea, suficiente distancia focal en tus ópticas, no va a afectar. Lo que afecta es el volumen de interferencia. O sea, si vos tenés más distancia focal, tenés más volumen de interferencia. Si tenés menos, vas a tener un volumen más chico. Lo que significa que cuando vos tenés una desviación de esa distancia, eh, no tenés más interferencia. Entonces no tenés más, en este caso, ablación. Por eso es que estas nuevas ópticas con distancia focal incrementada nos permiten empezar a tratar piezas 3D. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Tenía que poder llegar tarde porque no es una pregunta bien. Vamos. ¿Cuál es la preparación de la superficie para...? Gaspar pregunta si hay que preparar la superficie, Ignacio. Sí, sí, sí. Lo ideal siempre es que esté pulido. O sea, no estamos hablando de estructuras con relaciones de aspecto, por ejemplo, de 1, de 1,5. O sea, si tenés un periodo de 3 micrones, tenés 3 micrones de profundidad. Si tu superficie está peor que eso y está complicado. De todas maneras, la idea de todo, o sea, todo se trata de hacer un avance para que se tenga que preparar lo menos posible. Eh, o sea, una superficie pulida es tiempo, y el tiempo es costo en la industria. Así que, bueno, también eso son cosas que se están estudiando, la injerencia de la rugosidad de base o de los defectos en el proceso, en la calidad de las estructuras, en lo que pasa. Son todos líneas de investigación que están abiertas y se van nutriendo permanentemente. Pero sí, a priori necesitas buena calidad de superficie. En cuanto a limpieza común, desengrasante y todo eso, sí. Sí, limpieza clásica, desengrasante, etanol, en este caso de laboratorio, ¿no? O sea, en la industria, sí, desengrasante. Pregunta, sí.
Acá pregunta Tomás si son distintas máquinas, qué tan distintas son cuando le apuntás al corte y la soldadura, cuando le apuntás a la fricción y la hidrología, o cuando le apuntás, no sé, al writing o a una funcionalización. Sí, son distintas. Sí, son distintas y todo tienen su particularidad. em, Más que nada en temas de precisión. O sea, esto no es solamente la parte del láser, sino también empieza todos los mecánicos que están a la vuelta. O sea, tus ejes de posicionamiento, tus mecanismos rotantes, todo cambia. Además de que cambia el tema de la fuente de láser, ¿no? Cambia la fuente de láser, cambia el tipo de láser generalmente, el medio activo. Sí. Los láseres Estados Unidos son los más potentes. No soy intercambiable con una máquina de la. No, claro, no hay como partes intercambiables. O sea, más vale que uno, si se decide por una aplicación, tiene que apuntarle a un equipamiento que no te va a servir con otra cosa, supuestamente. No necesariamente, todo tiene, a ver, si usás un láser de neodimio YAG para hacer DLIP, lo puedes usar para hacer Direct Laser Writing, no hay problema. O sea, si sacás las ópticas que hacen interferir y podés usarlo. De hecho, lo hemos hecho. Claro, hay cosas que usan el láser Morse y derecho, por ejemplo, si querés escribir, marcar, cortar o fundir, y hay Sí, otras que usan o sea, en, eléctrico. en, en líneas generales, el láser que usás para drilling eh, podría, o sea, para micro drilling, no para drilling drilling, pero para micro drilling lo podrías usar, por ejemplo, o para direct laser writing lo podés usar para hacer en líneas generales, ¿no? Después hay que analizar cada caso, cada láser. Hay láseres que podés usar para hacer DLIP y podés usar para direct laser writing, pero no al revés. No, pero bueno, lo que sea microprocessing, podés tener algún solapamiento, pero es una cosa que tenés que ver y no es algo tan sencillo. O sea, tenés que analizarlo pero muy bien. Lo que sí es muy difícil que hagas macro con algo de micro. Eso no, eso olvídate. Preguntas, sí, decime. ¿Se escucha? Sí, Fuerte, sí, sí. Lucas, fuerte. Cualquier cosa me lo traduce Sonia, no te preocupes. Habíamos dicho creo que según el material son distintos tipos de onda, digamos, que afectaban más a algún tipo de onda que el otro. Son el espectro de los infrarrojos y los EOS. Yo quería preguntar si había algún tipo como de ensayo, estaba pensando como para el descubrimiento de más, o como para medir el grosor, o medir como variabilidad, o descubrimiento de algo respecto de Mm, mm, Perdón, Sonia, ¿me repetís la última parte? Creo que lo que Lucas nos pregunta es que, ya que vos dijiste que los materiales reaccionan diferentes, porque hay halogeno, o IR, etcétera, ¿cómo uno analiza el efecto del material? ¿Qué técnicas se usan para ver lo que pasó? Para ver lo que pasó. Claro. Ok, bueno. em, Primero que ya hay cosas que son de literatura, hay cosas que están estudiadas, pues ya sabés que los vidrios, por ejemplo, son transparentes al infrarrojo, pero no al UV. O sea, por eso no te quemás abajo de, no te quemás cuando estás abajo un vidrio, pero sí te morí de calor, por ejemplo, ¿no? O sea, eso un ejemplo casero. Pero después, básicamente lo que uno hace es probás y vas al microscopio y ves si tenés una estructura, si no tenés una estructura, qué pasó con esa estructura, con el microscopio confocal o una forma rápida con el microscopio óptico. Después, si querés saber qué pasó bien en el material y tenés que ir a una máquina para hacer algún ensayo de composición, ir a un microscopio electrónico, o sea, nada muy particular de esa técnica, sino técnicas que se aplican a cualquier eh, o a una amplia gama
de procesos de superficie. O sea, ahí seguro ustedes vieron con Sonia alguna técnica de caracterización superficial, o van a ver, se pueden aplicar todas. O sea, no deja de ser una superficie con, nada, en este caso con un feature particular, que es esta estructura, pero es una superficie y es un material que le pasan cosas al igual que cuando lo nitrurás, o al igual que cuando lo recubrís. ¿Te acordás, Ignacio, de tu trabajo del 2018 que hicimos esta cosa de láser de interferencia Sí. sobre una capturada? Ahí digamos que no era obvio que era de arriba qué es lo que había pasado. Entonces hicimos algunos cortes con film, con ese corte de la sección transversal que no se hace con la tierra, sino del mismo microscopio. Y entonces ahí estuvimos mirando qué le había pasado a la capa vinculada, porque el ingreso de energía es muy alto. Como la capa vinculada no es una capa estable, sino una capa meta estable, que puede cambiar cosas, entonces requería un análisis, digamos, de la cross-section. Se puede hacer. Obviamente ese ensayo es destructivo, uno no lo puede hacer en una pieza que va a devolver. Una pieza que uno va a entregar solamente la puede mirar con el confocal, que uno mira de arriba y no es destructivo. Pero bueno, si estás estudiando y aprendiendo, y sí, cortás, mirás en el confocal. Víctor, ¿alguna pregunta? No, también un poco con los trabajos que realicé, que me parece que también el temple superficial por las sí, con las muy técnicas y a la hora de hacer el temple de superficie del material, al hacer tan localizado como el proceso para caminar en toda la superficie. Pregunta Víctor si sabes algo del tema del uso del láser para tratamientos térmicos, lo que se llama temple superficial por láser, si ahí, cómo se maneja el tema, si es solamente localizado o si se hace un barrido. ¿Tenéis idea de eso? Nah, la verdad que no. Lo que te puedo decir es que la diferencia entre, o sea, la diferencia entre esto y un, o sea, y un tratamiento, por ejemplo, como el temple, es la cantidad de energía que vos aplicás. O sea, si vos no, si vos no le aplicás suficiente energía para derretir el material, lo único que vas a hacer es calentarlo. O sea, la radiación del láser va a ser absorbida, va a ser disipada por la red y va a ser simplemente calentado. Por supuesto que vas a tener que hacer un barrido porque el calentamiento no es como que lo metes a un horno, o sea, es local, o sea, es localizado con más o menos zona afectada, pero eh, no deja de ser superficial. Y localizado, sí. Y tenemos acá de Tomás o una más. A lo largo de la presentación nos comentaba que una de las ventajas de esta técnica es el control. Yo quisiera saber si te salís de esa área de control de la variable, si dañás más o menos lo que estés tratando, porque siento que a veces se haga como láser, o bueno, la idea que tenía es como algo más destructivo y quizás no daña más o menos que otra técnica. Si te salís de esa área de control de ese manejo de la variable, ¿puede dañar ¿Cómo? significativamente lo que estés tratando o no Per- tiene nada que ver? Perdón, me repetí, Sonia, que hay mucho eco cuando Sí. están lejos, entonces se pierde. Sí, no hay problema. Dice Tomás que vos hablaste muchas veces del tema del control. A ver, ¿qué tan importante es? Porque en principio el láser es una gran cantidad de energía por unidad de área, como dijiste, ¿no? Entonces, el que uno tenga un láser cruzado, está haciendo interferencia. La interferencia constructiva, uno suma el espectro de Ujú. todo lo que el láser está incidiendo al lado de un lugar donde es destructivo, donde no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante el tema del control para el daño de la pieza? Porque estás trabajando con una gran cantidad de energía, entonces, ¿qué tan peligroso es no controlar bien o pasarse de largo y hacer un agujero? A ver, el peligro es destruir la estructura. En este caso, en el caso del DIRIP, si vos o sea, te pasás de energía, lo que vas a hacer es que vas a tener demasiado remelting o sí, vas a fundir y una estructura, o sea, ya en el caso de las estructuras de nanosegundos, una parte de la formación, cuando empiezan a ser bastante profundas, es que se empiezan a juntar, o sea, en este caso en las mínimas, se juntan dos picos de una máxima, ¿no? Porque se funde y se juntan dos picos de una máxima. También en el caso de pico segundo, por ejemplo,
en pulsos de femtosegundo realmente no sé bien cómo es porque son pulsos donde la cantidad de energía aplicada es mucho más y la affected zone es menos. Y bueno, yo no son los que más manejo, yo estoy por motivos de feasibility del proyecto, de las cosas que hago, más entre nano y pico. La, en picosegundos seguís teniendo un poco de melting y cuando te pasás, básicamente tenés un fenómeno de acumulación de calor. Eso es, por ejemplo, una cosa que yo estoy estudiando en este momento, que estoy trabajando con los sensores que les nombré para el proyecto. Estuvimos haciendo unas pruebas mezclando distintas cantidades de energía aplicada, que se llama fluencia, distintas fluencias de láser, con distintas distancias de pulso, que lo que te da eso básicamente es más o menos de energía aplicada. Y estuvimos viendo qué pasa y viendo qué podemos ver con los sensores. Y cuando te pasás, lo que pasa es que la estructura se destruye. O sea, tenés en este caso de nuestro láser es una distribución gaussiana, o sea, como la campana de Gauss de probabilidad, o sea, tenés más energía en el centro del haz y menos energía en los costados. Entonces en los costados está bien la estructura y en el centro rompiste todo y tenés acumulación de material, es como que se junta material arriba y no tenés más la estructura periódica y pasa a perder la funcionalidad. O sea, bueno, ya que entramos en este tema, les muestro qué es lo que yo estoy haciendo en mi doctorado. O sea, en mi doctorado, además de trabajar en el proyecto, por ejemplo, yo estoy trabajando con estos cabezales nuevos que se fabricaron y estoy tratando de desarrollar un sistema de inline monitoring para, o sea, perdón, no de inline porque no es inline, pero sí para hacer un monitoreo en real time de la formación de la estructura, en este caso con pulsos de nanosegundos, que todavía es un rango de tiempo donde lo podemos medir, en este caso con un fotodiodo rápido, pero es un primer approach para, a través de un método óptico, utilizando en este caso un láser de helio neón, que es un puntero láser grande, eh, y con eso tener alguna idea de qué está pasando en tiempo real en la estructura. Pudimos ver un par de cosas, analizando en este caso solamente la reflexión especular de la muestra, o sea, qué pasa con el primer orden de difracción, porque esto como se crea una estructura periódica, donde entra un solo rayo, salen varios, ¿no? Que tiene con algo que tiene que ver con una relación con el periodo de la estructura y el tamaño. Y bueno, con esta medición de la reflectividad en tiempo real, pudimos sacar unas correlaciones entre la fluencia aplicada y la reflectividad. Y llegamos haciendo también una simulación de estas curvas que se ven acá. Estas son las curvas de respuesta del fotodiodo, ¿no? Para que se den una idea, esta cuando arranca es la reflectividad de base. Tenés un periodo transiente que es cuando la estructura está fundida y después cuando la estructura vuelve a solidificarse y a enfriarse, pasás a tener menos reflectividad porque tenés una estructura formada, ¿no? A medida que se aplica más fluencia, tenés una caída más grande, o sea, tenés una estructura más alta y tenés menos, o sea, tenés menos reflectividad. Y de estas curvas, como se corresponden con un momento de la estructura donde está fundido o no, pudimos relacionar con una simulación muy simple los tiempos en que la estructura estaba derretida, o sea, cuando el material estaba fundido. Y tuvimos una tendencia similar que tiene una pequeña diferencia, o sea, a nosotros nos da en los resultados experimentales más rápido, porque la simulación es una simulación sencilla que básicamente es un suma cero, o sea, considera que todo lo que sale como vaporización después vuelve a entrar al sistema, que básicamente es para no complejizarlo, que no es la realidad. Entonces se entiende que el tiempo que toma como tiempo de melting sea un poco más grande. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, estamos
continuamente trabajando en intentar conocer qué es lo que pasa con las estructuras, qué es lo que pasa con la formación y de optimizar los procesos para eso. Eugenio, ¿quiere preguntar algo? Vos recuerdo No, las preguntas de la flaca. centímetros cuadrados por milímetro, eso 100 a 250, ¿qué es eso? Que hay una palabra en inglés adelante, que es throughput, algo así. Throughput es la... throughput es la... ¿cómo se dice en castellano? Es la velocidad con la que podés procesar material. No te La velocidad con la que se puede procesar. Por eso están ¿cómo está? ¿En qué centímetros unidad? cuadrados por milímetro, decía. ¿A dónde? Em, Y en alguna diapo decía Como de 100 a 250. de 100 a 250 centímetros cuadrados por milímetro. O sea, cuando esté mal. Y después decía, cuando decía uno de los desafíos, pusiste esa palabra y otra. Pero vamos a buscarlo. Tal vez en esta. Ahí, por ejemplo, es velocidad de proceso, es una cantidad de Es, áreas por minuto. Esa que es se lo entiende. que es lo mismo, sí. Sí. Y abajo es centímetros cuadrados por minuto. Y a ver Sí, ahora, las que siguen, si bien, ahí tampoco. no, esto acá no. Metros por minuto. solo un minuto, había hecho Sí, si era throughput, tiene que ser minuto. A lo mejor por ahí nos Sí, fue una capaz. confusión. Sí, sí. Y otra pregunta que quería hacer, cuando pusiste Sí. el tema del C que hacen para bajar de la selección, que había una figura de puntaje del jefe tetragonal con el esquema de, digamos, como el patterning del láser. Eso me acuerdo cuando vos trabajaste con eso del láser, tienes que ahí hacer bien digamos, el patrón del láser para que realmente baje la fricción, varíe el área de contacto, eso ya está estudiado, esa relación, porque te acordás que nosotros por ahí vos le hacías con una bolilla acá de 6 milímetros, mucha carga, y se volaba todo eso. La mayoría del trabajo hecho en eso, o sea, está estudiado que hay algunos tipos de pattern que sirven para distintos tipos de contacto. Mucho del trabajo que se hizo sobre DLC incluye lubricación. Lubricación ya sea continua o lo que se conoce como start lubrication, o sea, que es una gota de lubricante. Y se analiza eso y se analiza con presiones hercianas muchísimo más bajas que la que usamos en ese momento. O sea, nosotros lo matamos al, al tratamiento esa vez. Y para el lubricante también, para que sea reservorio de lubricante, también necesitas tener un determinado patrón para... Sí, sí, sí. En ese caso lo que se estudió es que lo que anda bien, por ejemplo, son el patrón ese de dimples, que funcionan como reservorios de lubricante durante el proceso. Y para dry friction hay un paper donde se hacen estructuras bastante con una relación de aspecto casi de uno, más o menos. O sea, es profundas y con un periodo más o menos grande, que en ese caso son líneas, y se reduce el desgaste por un fenómeno de que el debris va quedando atrapado dentro de los canales de las estructuras. Básicamente, sí. Básicamente eso. Pero también ahí se analizan otras cosas, se analizan eh, la performance de bola sin estructurar contra el material estructurado, bola estructurada, el ángulo con el que cada patrón interfiere con el otro. Tiene ahí hay toda una, un análisis bastante exhaustivo y más que nada acá en la cátedra, últimamente estamos trabajando mucho con lo que es anti-icing, wettability y ese tipo de aplicaciones
porque la realidad es que no están llegando tantos proyectos con fricción, salvo en el que yo estoy trabajando, por un tema de el cambio a la electromovilidad acá en Europa. Bueno, Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando para cerrar el ciclo. Así que bueno, eh, muy contenta de que estés trabajando en algo tan interesante, que es un desafío. Eh, por ahí me gustaría contarle a los chicos y a los que van a ver la grabación que bueno, cuando uno es ingeniero es capaz de hacer muchas cosas. O sea, no importa que no haya visto óptica en la carrera, que la verdad casi no vemos. Uno cuando termina una carrera tiene una capacidad de aprender, o sea, agarra un libro, ¿no es cierto, flaco? Lo que no sabes, Lo que no sabes lo aprendés. A ver, yo cuando estuve en la industria trabajé desde haciendo ingeniería hasta en ventas y lo haces. Y después estoy ahí, después terminé acá y estoy acá. Em, eh, a ver, toda experiencia está muy buena. Si hay posibilidad de hacer un intercambio es muy beneficioso. Si pueden ir al grupo de Sonia a aprender alguna actividad de investigación es más que beneficioso. Y sobre todo, y sobre todo hagan eso. O sea, está bueno meterse en algún lado, hacer algún contacto. O sea, cada hora que vos la dedicás haciendo algo por alguien, después te puede realmente, digamos, te puede ocasionar algo bueno a futuro. Entonces no son al pedo. O sea, todo, de todos lados se aprende. O sea, yo colgué la tesis de 2 años por irme a trabajar, no lo hagan, pero también sirvió. así es. Bueno, vamos a cerrar la grabación, así que damos por terminada la charla. Muchísimas gracias, Ignacio, otra vez. Mucha suerte. Dentro de 2 años te llamamos de nuevo y nos contás los avances. Ah, bueno, cómo no, cómo no. Un gusto. Bueno, Ok. Sonia, me alegro mucho Bien. de haberlos visto. Muchas gracias por el espacio y bueno, cualquier consulta, ahí está mi mail, lo anotan, me mandan un mail y lo vemos, lo charlamos. Bueno, muy bien, gracias. Chao, chao. Saludos, chao, Hasta la chao. próxima.